una máxima en el Poder Judicial que dice que tiempo que pasa es verdad que huye y aquí se aplica. Pero en un fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca resolvió de alguna manera ordenar toda esta historia porque hizo lugar a unos pedidos de medidas de prueba que habían pedido los fiscales a cargo de la investigación y que la jueza Gabriela Marrón había negado. Mira, vamos a ver en esta captura de pantalla del fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca que salió el viernes a última hora, ¿qué es lo que resolvió? Básicamente que resultan atendibles para reconstruir de una manera precisa las medidas que había pedido la Fiscalía respecto de el momento en que Facundo Astudillo Castro tuvo el primer contacto con personal policial y desde ahí se produce la secuencia en la que desaparece y luego termina él apareciendo muerto en un lugar inhóspito al que difícilmente hubiera podido llegar por voluntad propia. Entre las medidas de prueba que dispuso la Cámara Federal de Bahía Blanca están el secuestro y el peritaje de los teléfonos de 4 policías que en sucesivos momentos tuvieron contacto y trasladaron a Facundo Astudillo Castro. Habían pedido el secuestro de todos los teléfonos, la Cámara dijo que no, solamente de esos 4, y a partir del peritaje de esos teléfonos, de los intercambios en las fechas coincidentes con la desaparición y posterior muerte de Facundo Astudillo, entonces sí podría llegar a ampliarse. Y la otra cuestión que es fundamental en esta historia es que ahora, después de tanto tiempo, van a allanar el destacamento y la unidad donde se encontraron los restos de cabello de Facundo Astudillo y además aquel famoso amuleto que había aparecido en un basural detrás de una comisaría en la que supuestamente Facundo no había estado nunca. Bueno, ahora se va a hacer todo un peritaje respecto de eso para tratar de determinar ¿por qué esos elementos estaban en ese lugar cuando no debieron haber estado? ¿Es tarde? Sí, es tarde, pero más vale tarde que nunca en una investigación que tiene a una persona muerta y todavía no sabemos en qué circunstancias. Recordemos, Néstor, que Facundo, la última vez que fue visto con vida fue en esta imagen con los policías que lo detuvieron, entre comillas, porque, bueno, regía el aislamiento estricto y él trataba de llegar a Bahía Blanca. Fue en los primeros tiempos del aislamiento, cuando apenas se había decretado la pandemia. La expresión que tenía era que quería ir a visitar a su novia a Bahía Blanca y lo hacía como solía hacerlo, a dedo, pidiendo un aventón en las distintas rutas. Bueno, uno de esos presuntos aventones lo hizo personal policial que lo llevó hasta un lugar y que además en ese lugar le labró una infracción por haber violado la cuarentena. De ahí en adelante todas son preguntas que acaso ahora con estas medidas empiezan a responderse. Ahora, Néstor, ¿cuál es la situación de los policías? Porque además hubo mensajes de WhatsApp, apareció también una mujer, una testigo en una camioneta, también dudoso su testimonio o llamativo. Sí, después de la primera medida que involucró a los policías respecto de la desaparición, hubo una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado un diálogo entre policías respecto de una situación que tenía que ver con la desaparición y que tenía que ver con Facundo. Ese testimonio también está incorporado a esta serie de medidas de prueba como un canal más de avance de la investigación. Lo que tenemos hasta ahora es el hallazgo de un cadáver, pocas precisiones respecto a si hubo, además de las causas determinadas de la muerte, que fue el ahogamiento, si hubo alguna otra cuestión. En ese mismo lugar también habían aparecido restos óseos de otro cadáver, una persona que nadie sabe quién es y nadie fue a reclamar por ella. Y lo que hay es básicamente una incógnita respecto de qué fue lo que pasó. Está trabajando la Procubim, en la Procuración de Violencia Institucional y una Fiscalía Local que están impulsando todas estas medidas. Esperemos que a partir de eso empiece a saberse qué fue lo que ocurrió.